Se ha discutido muchísimo sobre el tema del déficit fiscal y en general hay consenso en la economía argentina en la necesidad de reducir el déficit. El único camino para lograr superávit fiscal o para finalmente reducir el déficit es el que planteó el gobierno de Milei. Recordemos algunos números. El déficit del 2023 fue de más o menos 2,9%. El gobierno pretende llevarlo a un superávit de más 2%. Es decir, llevarlo, si se quiere, a déficit cero en la cuestión financiera, incluidos los intereses, y para eso ha planteado dos ejes. Algunas cuestiones que tienen que ver con recaudación, ahí teníamos derechos de exportación, impuesto país, bienes personales y blanqueo, y por otro lado una reducción de gastos que tiene que ver o que tenía que ver con la reducción de las jubilaciones, la reducción de los subsidios, la reducción de las transferencias a las provincias y, si querés, la reversión del impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras. El eje central es, ¿había otro camino o este era el único camino? Yo quiero proponerte algunas alternativas a lo que podía haber sido una reducción del déficit sin necesidad de impactar básicamente en tu bolsillo. Te doy algunos ejemplos. En la Argentina, los bienes rurales no pagan el impuesto a los bienes personales. Estamos hablando de aproximadamente 0,5 del PBI. Dicho de otro modo, los trabajadores pagan ganancias, pero los bienes rurales del 1% de los argentinos que paga bienes personales no está alcanzado por el impuesto. En segundo lugar, es medio técnico, pero el diferimento de lo que es el ajuste por inflación y los quebrantos permitiría también recaudar aproximadamente 0,5 del PBI, impactando sobre las grandes empresas y sin afectar básicamente tu bolsillo. En tercer lugar, algunas cuestiones que tienen que ver con el IVA. Por ejemplo, el IVA a los directores o a los honorarios de los directores, o el IVA reducido que tiene el sector salud. Estamos hablando ahí de prácticamente 0,8 del PBI. Y podríamos incluir que el impuesto a las ganancias alcance a los salarios de los jueces e incluso una discusión en buena medida de los intereses de deuda que paga la Argentina. Fíjate que si sumamos estamos hablando de 3,5 puntos del PBI que tienen una característica bien importante y que son necesarias para reflexionar por qué este camino es mucho más virtuoso que el otro. En primer lugar, porque la discusión, por ejemplo, de los intereses de deuda hacen que no tengamos que ajustarnos nosotros el cinturón para que básicamente paguemos intereses a los acreedores. De hecho, lo que se ve en la ejecución presupuestaria del mes de enero es que, por ejemplo, en términos de política alimentaria, lo que fue a los comedores es cero, ejecución cero. Sin embargo, los intereses de deuda solo en enero se ejecutaron en el orden del 13% del total de lo presupuestado para este año. En segundo lugar, porque estas políticas no impactan en la caída de la actividad. No vaya a ser que nosotros queramos reducir el déficit, esa reducción del déficit con estas características que te mencionaba al inicio hagan caer la recaudación y cuando termine de hacer la curva me dé cuenta que necesito hacer un recorte aún mayor porque finalmente el déficit sigue existiendo. Y en tercer lugar, y probablemente lo más importante, es que no te afecta a vos, no te afecta en el bolsillo, no le afecta a los jubilados y no le afecta a los trabajadores y por lo tanto te permite que no te impacte de manera negativa en tu nivel de vida.